visto conceptos fundamentales del derecho, toca en este momento hablar de lo que es la clasificación de los derechos subjetivos. Es decir, ya habíamos hablado de que la noción subjetiva del derecho englobaba derechos constitucionales, derechos legales, derechos fundamentales y meras libertades negativas, derechos implícitos, si se quiere. En los derechos subjetivos, sin embargo, para el estudio del derecho civil, esa dimensión envuelve, si se quiere, una serie específica de derechos que son facultades reconocidas por la ley a los particulares en relación a relaciones jurídicas privadas. Y dentro de esa clasificación, entonces, entra lo que llamaríamos nosotros la concepción subjetiva del derecho desde la perspectiva civil. Y la primera gran división de esos derechos subjetivos son los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. ¿Quién de ustedes se anima a establecerme cuál es la distingancia, la diferencia entre derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales? Levantando la mano, por supuesto. Nadie. Bueno. ¿No se escucha? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Lo que pasa, Adriana, disculpa, fue que cuando usted hace la diferencia, lo hace entre derechos reales y derechos patrimoniales en los conceptos. Y por eso que todos estamos todavía como que buscando una cosa y la otra. Pues repito, que quizás fue que no me di a entender. La primera clasificación que ustedes ven aquí arriba es entre derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Esa que ustedes ven ahí arriba, que están poniéndose en subrayado. Díganme ustedes entonces, ¿cuál es la diferencia entre derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales? Si tienen ejemplo. Juan Carlos, adelante. Tiene que prender el micrófono, Juan Carlos. Ok. Les decía, los derechos patrimoniales son aquellos que tienen un valor en términos económicos. Los derechos extrapatrimoniales son aquellos que son intrínsecos, no tienen un valor en términos económicos, sino que pueden tener un valor sentimental o de cualquier otra índole similar. Correcto. Había hay un episodio muy bueno de Los Simpsons que Homero le quemó a una jueza accidentalmente, creo que fue una alfombra, y la jueza le dice: idiota, esa alfombra me la regaló mi abuela antes de morir. Entonces Homero le dice: pues le salió gratis, magistrada. Entonces, creyendo que con eso resuelve el problema. Evidentemente, hay cuestiones que tienen un alcance económico y hay otras que no se cuantifican económicamente, que serían los derechos, por ejemplo, al nombre, el derecho a la moral, el derecho a la dignidad humana, si se quiere, y los derechos patrimoniales, evidentemente, son aquellos que se pueden medir y cuantificar. Bien, entonces, dentro de esos derechos patrimoniales hay también una subclasificación. Esa subclasificación era entre derechos reales y derechos personales, lo cual ustedes se encargaron de investigar dentro de sus trabajos, como conceptos, como la pregunta que le hicieron. Entonces, ¿quién me dice, dentro de lo que pudo trabajar, qué son los derechos reales? ¿Cómo los define? Adelante, Héctor. Cuando hablamos de derecho real, estamos hablando de cuando existe una relación entre personas e inmuebles o bienes, se puede decir. Y cuando hablamos del derecho personal, se regula lo que son los derechos de las personas. Personas en el sentido de cuando hacen, por ejemplo, una hipoteca y eso, un crédito. Muy bien. María Elena,
¿cuál sería la definición entonces? ¿Cuál sería la diferencia que tú pudieras establecer entre derechos reales y derechos personales? Bueno, para mí, desde mi óptica, el derecho real, lo que hay es una relación con relación a la cosa. Es un interés hacia una cosa. Puede ser el bien inmueble, un carro, algo tangible. Y con relación, mientras que los derechos personales son aquellos que se dan entre las partes. Es decir, cuando ambas partes contratan, ahí poco importa qué tipo de acto se vaya a realizar, sino la interacción entre las partes. Eso es lo que yo entendí. Muy bien. Yocasta, si está por ahí, Yocasta del Carmen, ¿está presente? ¿Me escucha, Yocasta? No se escucha. Bien, Yulaine, ¿está presente? Bueno. Angie, ¿le convence a usted esa diferencia que han hablado sus compañeros entre derechos reales y derechos personales? Bueno, en virtud de un artículo que usted mandó en los materiales bibliográficos, una de las diferencias palpables realmente entre el derecho real y los derechos personales es como dijo mi compañera anteriormente, que los derechos reales versan básicamente sobre una cosa y los derechos personales, en cambio, versan sobre la relación entre una persona, entre dos personas. Entonces, en los derechos personales tenemos los derechos crediticios y en los derechos reales lo que vamos a explicar usted como maestro más adelante. ¿Pero usted considera realmente que existe tal cosa como derechos reales? ¿Cómo así? Esa es la gran pregunta. Yocasta, ¿a usted le convence esta división? Discúlpeme, antes de responderle, para decirle que cuando usted estaba llamándome, yo estaba hablando y al parecer no me escuchaban. Sí, parece que había un Hasta error. escribí por el grupo, a ver, pero no creo que me hayan visto. Aquí dice estoy hablando. Sí, ahí estaba hablando. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque la pregunta que usted me hacía a mí era sobre la clasificación de los derechos reales y personales. Correcto, si está convencida de esa división que plantean sus compañeros. Es que ciertamente es así, porque los derechos reales son como aquellos, la categoría de los derechos que caen de una persona hacia una cosa, como puede permitir que tenga el uso, los frutos de la misma y hasta poder disponer de ella en título de propietario, pudiera ser. Mientras que los personales es de persona a persona, como por ejemplo un contrato, que hay una persona que tiene que dar algo y la otra tiene que recibir o hacer ciertas obligaciones que estén estipuladas. Exacto. Y en una cosa usted tiene un derecho para la cosa y la cosa tiene una obligación para con usted, ¿correcto? Exactamente. La cosa tiene una obligación para con usted. No, la cosa no, la persona. En una cosa no, en una cosa es un derecho sobre ella. ¿Y la cosa entonces tiene algún tipo de obligación? No, en sí no, porque es una cosa. Ok, ¿quién tendría una obligación en un derecho real? La persona o el titular, pudiera decirse. ¿Tiene una obligación con respecto de la cosa? Bueno, no tiene obligación en sí, discúlpeme, porque él puede disfrutar de la misma, puede usarla, puede sacarle el provecho a su favor, a su conveniencia, como éste lo entienda. Pero entonces, si eso es una dimensión totalmente unilateral, ¿por qué eso importa al derecho? Porque, por ejemplo, maestro, vamos a hablar hasta de la misma materia que nosotros estamos en la maestría. Se pudiera tocar el ejemplo de los inmuebles. Correcto. El inmueble cae sobre los mismos, sobre los derechos reales. Un inmueble no va a decir, yo voy a hacer esto o tiene que dar tal cosa. Correcto. Un inmueble no se va a mover y va a decir, yo tengo que darte frutos obligatoriamente. Por ejemplo, el que está encargado de hacer todas esas diligencias es la persona en sí.
Y Pero a si su si lo provecho, reconocemos exclusivamente como una prerrogativa y no hay de por medio en esa ecuación una obligación, ¿por qué eso es jurídicamente relevante? bueno, ¿qué le pudiera decir? Ahí no sabría decirle una respuesta concreta, tengo que ser sincera, No hay problema. pero respecto a lo demás, ya establece. Muy bien. Maestro, Eduardo, no sería, Yo voy en constante a lo que dijo la licenciada María Elena. Yo iba por ahí, por esa misma línea. pero entonces, ¿qué relevancia tiene para el derecho yo decir que una persona tiene dominio absoluto sobre una cosa? Este es mi lapicero. Bien por mí. ¿Cómo esa La relevancia que tiene, porque puede hacer, no hacer de ella. La relevancia que tiene. Claro, pero ¿por qué es relevante jurídicamente? yo, Porque yo, usted la puede ceder, la puede dar en un usufructo, la puede dar, la puede regalar, la puede... Esa es la relevancia que va a tener con ese derecho Bien. real. Vamos a ver. Entonces, Héctor, dígame usted, Héctor. Yo diría que lo relevante sería por la titularidad que la persona va a tener en relación a... Ok, pero titularidad respecto de la cosa. O sea, una cosa no va a discriminarte si tú eres titular de ella o no. Es una cosa. Yo entiendo que es importante porque usted puede disponer de ella. Claro, pero la cosa no tiene un derecho a la palabra sobre si yo dispongo o no dispongo de ella. Cierto, sí es. Angie, quería agregar algo más en ese sentido. sí, maestro, yo creo que sé a qué punto usted quiere llegar y volvemos a lo mismo que con la palabra derecho, que quizás nada es absoluto, porque ciertamente, aunque los derechos reales versan sobre la cosa, la importancia no es en sí la cosa, sino que las otras personas como sujetos reconozcan ese derecho que uno tiene sobre la cosa y por eso se hace público y bla, 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 bla. Pero al final, entonces, por eso que usted está diciendo, parecería que es un vínculo no con la cosa, sino con personas. Pero aunque sea reconocida por las demás personas, si lo vemos por el objeto de estudio, que sería el vínculo de una persona con la cosa, aunque eso signifique que sea reconocido por otras personas, seguimos diciendo, llegando al mismo punto de que por el objeto, no debemos encasillar nada, que es lo que he aprendido en esta clase, pero podría considerarse como parte de un derecho real. Bien, vamos a escuchar a Mari. Dígame, María Stephanie, ¿qué opina usted? Bueno, con relación a lo que usted está diciendo y que la compañera tocó una partecita de la idea que tengo, realmente la relación es con la cosa, pero a lo que se quiere llegar con respecto a los sujetos Oye, es que eso usted estaba hablando del lápiz. está feo, suena. La relación es con la cosa. Espérese. Usted habló del lápiz, que el lápiz es, usted tiene ese lápiz, usted tiene derecho de propiedad sobre ese lápiz. Todo lo que pase con ese lápiz o lo que otras personas... Solo quiero aclarar eso. Que mi relación con el lápiz es estrictamente personal. Continúe. Ok. Todo el que toque ese lápiz tiene que responder ante usted porque usted es que tiene la propiedad. Entonces, ¿no sería un vínculo con las otras personas y no necesariamente con el lápiz? Lo que pasa es que el vínculo que tienen las personas con usted es a través del lápiz. Si usted no tuviera el derecho sobre el lápiz, no estaría el vínculo de usted con las demás personas. Déjame ver si yo le puedo hacer la pregunta a la inversa, Francesca. Francesca, ¿está por ahí? Dígame. Francesca, recuérdeme bien qué es lo que decían que era un derecho personal. Los que le otorgan la titularidad sobre la cosa, un control, ¿verdad? No, perdón, esos son los reales. La relación ya entre las personas, acreedor, deudor, una obligación determinada.
¿Qué tipo de relación? ¿Relación de hermandad, relación emocional? No, de exigencia. ¿De qué clase de exigencia? ¿De que me lleve a cenar? ¿De que me vista bien? No, puede ser una obligación determinada, dependiendo de lo que se pacte, de entregar, de hacer, de no hacer. ¿Qué tipo de obligación? ¿Ponerme los zapatos? ¿Cargarme cuando yo llego a la casa? ¿Qué tipo de obligación? De nuevo, puede ser de entregar, de hacer, de no hacer. Lo que le pregunto ¿es una obligación patrimonial o extrapatrimonial? Dame un ejemplo de un derecho personal. Derecho personal. Patrimonial. Dame un ejemplo de eso, de un vínculo de derecho personal. Una básico del ejemplo, un pagaré. Ajá, un pagaré, una hipoteca. Exacto. ¿Es un derecho personal o un derecho real? Personal. Personal. Y no hay de por medio una cosa. Sí, pero a quien yo le exijo que cumpla conmigo es a la otra persona. No Perfecto. Entonces, en el derecho personal, en un pagaré, yo le exijo a otra persona. Y en la propiedad, ¿a quién yo le exijo? Yo entiendo que ahí es que se va relacionando, ¿verdad? En los derechos reales es un tema más quizá de respeto, porque si hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, de la exigencia o la eficacia en el tema de los derechos reales, entendemos que es omnes, porque es respecto a todo. Si volvemos al tema del lápiz, todos tienen que respetar que ese es su lápiz. Sin embargo, en los derechos reales, un pagaré, a nadie más que a las partes le interesa que se cumpla y que pues se pague. Entonces, el derecho real no involucra a nadie y el derecho personal involucra a una persona. No necesariamente, porque estamos hablando que los derechos personales es verdad entre ¿verdad? Acreedor y deudor, pero los derechos reales incluye a todos por el tema erga omnes. O sea, la diferencia que tú planteas de pluralidad. En un pagaré es una persona en específico, en derechos reales es la totalidad del resto de los seres humanos. Sí. Ok, miren señores, este tema es excelente y créanme que esta gran distingancia es el punto de partida de muchos problemas que se conocen en la materia inmobiliaria. Y se los digo de la siguiente manera. Entendemos en ese sentido que hay una división que se nos ha enseñado desde la universidad entre derechos reales y derechos personales. Y ha sido una materia de gran debate al punto que a nuestros días, hoy por hoy, esa división no ha alcanzado una opinión unánime. En el mundo de los derechos subjetivos, esa clasificación entre derechos reales y derechos personales se conoce como una visión dualista. Y esa visión es desafiada por pensantes, como ustedes ven la diapositiva, que sostienen una tesis de que no hay tal división y que los derechos realmente tienen una sola naturaleza. ¿Me siguen ahí? O sea, a esa visión de que los derechos se dividen en reales y personales, hay quienes lo critican y dicen que los derechos realmente son de una sola naturaleza. Y a esa facción se le conoce como los monistas. Pero los monistas, a su vez, no se ponen de acuerdo de qué son todos los derechos. Hay un monismo, hay un grupo de monos que dicen que todos los derechos subjetivos son derechos reales. Y hay un grupo de monos, de monistas, que establecen que todos los derechos subjetivos son realmente derechos personales. Entonces, vamos a recapitular. Esa visión dualista viene de una clasificación que viene de un jurisconsulto que se llamaba Gallo. El gallo, la gallina y el caballo. Entonces, ese señor decía que los derechos reales, como bien ustedes han dicho, recaen sobre la cosa corporal u objeto y los derechos personales se fundan en una relación de enfrentamiento entre una parte activa y una parte pasiva. Una parte activa que es acreedor y una parte pasiva que es deudor. Sin embargo, frente a estas concepciones,
hay una doctrina, por ejemplo, de monismo realista, el cual dice, ¿saben qué dice el monismo realista? Dice, todo derecho personal, en todo derecho personal hay un derecho real implícito. Vamos a tomar el mismo ejemplo que habíamos visto anteriormente. Vamos a hablar del derecho personal. Vamos a hablar de un crédito. Tenemos una deuda. Bien. Débora tiene un pagaré en donde Francesca le debe un dinero. Es decir, hay una obligación personal que tiene Francesca respecto de Débora. La gran pregunta ahí, ¿no hay de por medio una cosa, que es lo que dicen los monistas realistas? Sí, hay una cosa incorpórea, que es ese crédito. Y es por eso que ellos dicen, detrás de toda relación que hay de derecho personal, realmente se envuelve en derecho real. ¿Qué opina usted de eso, Débora? Bueno, es que realmente es muy confuso una cosa con la otra. Porque yo diría, o sea, está bien, hay una cosa que es ese crédito, ¿verdad? Correcto. Pero yo digo que la diferencia en el derecho real es que esa cosa es un bien. Y en el derecho personal no es un bien. O sea, usted ve, es muy confuso realmente. Si tú, por ejemplo, en vez de prestar... Disculpa, desde mi óptica, escuchándote dar esas definiciones, uno entiende que real y efectivamente es así. Porque al final de la jornada siempre va a haber personas, uno, involucrada en cualquiera de los escenarios, y va a haber siempre una cosa, aunque sea dinero, aunque sea un mueble, aunque sea un solar, lo que sea, siempre va a haber... Y más en estos tiempos que tú estás teniendo modalidades, por ejemplo, de securities, de seguridad, de que tú puedes comprar en un banco. Tú puedes, por ejemplo, hacer gestiones con criptomonedas. La criptomoneda uno no la ve en parte. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, desde esa óptica que donde usted no está por llevar, real y efectivamente, uno entendería que no existe tal división como tal. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Básicamente eso es lo que plantean los monistas, y los realistas dentro de los monistas plantean que todas las relaciones de derecho personal realmente envuelven una cosa y por ende son derechos reales. Eso lo dice, por ejemplo, el Código Civil alemán, el derecho alemán así lo considera, y el Common Law. O sea, esa división entre derechos reales y personales no es tan exacta en todas partes, es lo que plantean. Sin embargo, frente a esa concepción realista, hay otra parte de la doctrina que dice lo opuesto. ¿Saben lo que dice otra parte? La doctrina personalista. La doctrina personalista dice que, lo estoy poniendo en el chat para que lo tengan ahí también, no existen derechos reales, solo existen derechos personales. Ahí volvemos y damos la vuelta. Cuando hablamos de un derecho real, ¿de qué hablamos? De la propiedad, por ejemplo, como derecho real principal por excelencia. Pero ¿a quién es que nosotros le estamos diciendo, este es mi mueble? Ya que alguien lo ha dicho, a todos los demás. Y las demás personas respecto de tu propiedad no tienen una obligación. Sí. ¿Cuál sería esa obligación? El de respetar la cosa. Una obligación de no hacer, no transgredir tu propiedad. Correcto. Entonces, evidentemente que bajo ese ejercicio lo estableció Planiol, lo estableció Ripet y lo estableció León Duguid, estableciendo que para ellos todas las relaciones de derecho subjetivo son personales. Entonces, evidentemente que frente a ese tipo de aliteraciones, la fórmula utilizada para esa clasificación termina siendo útil el dualismo, no ya porque sea una relación
eminentemente real, la del derecho real, o eminentemente personal, la del derecho personal, sino por el enfoque. La idea, cuando hablamos, por ejemplo, de una obligación real, es porque el enfoque principal es en la cosa. Cuando hablamos de una obligación personal, el enfoque principal es en el vínculo que existe entre las partes, en la prestación que tiene que dar una parte. ¿Y por qué esta distinción es importante para todos nosotros? Porque esa distinción es la que nos permite clasificar las acciones y la competencia de los tribunales. ¿Por qué? Porque esa clasificación impacta en el derecho privado entre las acciones personales, las acciones reales y las acciones mixtas. Y es con esta clasificación bien entendida que se puede saber con precisión cuándo el Tribunal de Tierras resulta competente o incompetente para decidir una cuestión de derecho que le sea sometida, pero sobre todo para cuestionar, si se quiere, la forma en cómo los tribunales de tierra se apoderan y desapoderan de acciones. Entonces, vámonos, por ejemplo, al principio primero de la ley 108-05. ¿Quién no tiene en mano el principio primero de la ley 108-05? Que le pueda dar lectura. Levantando su mano, por supuesto. Principio primero de la ley 108-05. Adelante, Héctor. Dice que la presente ley regula el registro de todos los derechos reales inmobiliarios correspondientes al territorio de la República Dominicana. Ahí termina. Excelente. Eso más que un principio es como un enunciado, diciendo cuál es el enfoque de esa ley. ¿El registro de qué? De todos los derechos reales inmobiliarios. Ahí lo que está dando es un marco de delimitación de la jurisdicción. ¿Qué otra persona le puede dar lectura al artículo primero de esa misma ley 108-05? Adelante, Francesca. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley se denomina Ley de Registro Inmobiliario y tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana y garantizar la legalidad de su mutación o afectación con intervención del Estado a través de los órganos competentes de la jurisdicción inmobiliaria. Excelente. Eduardo, léame el artículo 3, si es posible. Ahora mismo. Competencia. La jurisdicción inmobiliaria tiene competencia exclusivamente para conocer de todo lo relativo al derecho inmobiliario y su registro de la República Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante todas las vidas jurídicas del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la presente ley. Muy bien. De todo lo que ustedes han leído, señores, de la constelación de artículos que ustedes le han dado lectura el día de hoy, se infiere que la jurisdicción inmobiliaria es aquella jurisdicción especializada en la República Dominicana con aptitud legal para conocer primordialmente de acciones reales inmobiliarias, es decir, acciones que encapsulan derechos reales que involucran inmuebles, cuando dicha acción implica la modificación de la situación registral de dicho derecho. En la actualidad, podemos decir a la pregunta, ¿cuál es la jurisdicción para conocer de acciones reales inmobiliarias? ¿Cuál es la respuesta? La jurisdicción inmobiliaria. Excelente. Muy bien. Ustedes han respondido a la pregunta parcialmente. ¿Por qué? Porque además de la jurisdicción inmobiliaria, hay otras jurisdicciones que pueden conocer de acciones reales inmobiliarias. Tal es el caso del juzgado de paz. ¿Por qué? Porque el juzgado de paz también puede conocer de la reclamación de la posesión del inmueble siempre y cuando no se hayan iniciado los trabajos de mensura para saneamiento de conformidad con el artículo 3.
pero además el juzgado de primera instancia, cuando la reclamación, si bien implica la existencia de un derecho real inmobiliario, no implica la modificación registral. Con el juzgado de primera instancia y el tribunal de tierras, ustedes van a tener gran parte del tema en la práctica jurídica inmobiliaria, porque muchas cuestiones son de la competencia del tribunal de tierras, pero desde que el asunto se complica un poco, pasa a la jurisdicción de primera instancia, a la jurisdicción civil ordinaria. Bien. También la partición, magistrado, en ese caso. Por supuesto, pero recuerden que el tribunal de tierras tiene competencia para partición de inmuebles registrados. Pero ¿qué ejemplo pongo yo a cada rato? Si yo voy a hacer un procedimiento de partición que involucra 25 inmuebles registrados y un SPREI, ¿cuál es el tribunal competente? Repita la pregunta, por favor. Si voy a hacer un procedimiento de partición que involucra 25 inmuebles registrados y un SPREI o un mouse o un teclado o un lapicero, si lo incluyo en la partición, ¿cuál es el tribunal competente? Maestro, para mí, el juez natural para conocer. Dígame, Eduardo. Para mí, el juez natural para conocer de la partición es de lo civil. La Cámara Civil Comercial, dependiendo de la competencia. Entonces, ¿estás seguro que esa es la terminología adecuada, la natural? Porque si yo quito el lapicero y nada más son el juez natural para conocer de la partición es el de lo civil. Aún sin nada más de inmuebles registrados. Correctamente, el juez, porque es el juez liquidador. ¿Los demás están de acuerdo con esa posición? Si se trata, maestro, de bienes inmuebles, solamente la partición que versa sobre bienes inmuebles, lo ideal sería la jurisdicción inmobiliaria. Ahora, si hablamos de 25 propiedades y un SPREI, lo ideal sería el juzgado de primera instancia, porque ya dejamos de velar sobre bienes inmuebles registrados y estamos hablando de otros tipos de bienes. En ese caso, como tratamos de bienes muebles e inmuebles, lo ideal sería el juzgado de primera instancia. Y no solamente lo ideal, lo obligatorio. Desde que incluyen el SPREI, me quitan la competencia, pero no porque no tenga la competencia natural para conocer de la partición. El artículo 55 de la ley me da competencia para partición, siempre y cuando sea exclusivamente de, como bien tú lo dijiste, inmuebles registrados. Bien. Claro, entendemos perfectamente. Muy bien. Entonces, ¿y la jurisdicción contenciosa administrativa no tiene competencia para conocer acciones reales inmobiliarias? Dígame, Juan Carlos. Recuerdo, profesor, que en la clase pasada yo le preguntaba a usted justamente que por qué la jurisdicción contenciosa administrativa era competente para conocer las expropiaciones forzosas por declaración de utilidad pública, y usted me establecía a mí cuál era la razón. Por lo tanto, nosotros entendemos. Pero más importante que eso, Juan Carlos, usted la pudo investigar, porque yo no me creería a mí mismo. Yo no sé. No se preocupe, que yo le creo. Ay, no me crean. Yo ahora mismo me puedo estar inventando esta clase entera, señores. Si usted me mencionó una vez, lo que pasa es que a mí se me pasó, yo no la busqué, le soy honesto. Correcto. Que le daba competencia excepcional al Tribunal Contencioso Administrativo para conocer ese tipo de acciones reales inmobiliarias. Muy bien. Vamos a ver si le pasamos el fundamento. Se lo vamos a pasar ahora. Eso es la ley 1307. La ley 1307 le da competencia al Tribunal Superior Administrativo para conocer los procedimientos de expropiación establecidos en la ley 344. Si van a reclamar cualquier cosa de una expropiación, sea el justo precio o lo que sea, la competencia no es de la jurisdicción inmobiliaria, la competencia es de la jurisdicción contenciosa administrativa,
de una acción real inmobiliaria. ¿Correcto? De ahí se extrae que no solamente la jurisdicción inmobiliaria es competente de acciones reales inmobiliarias registradas, muchas otras intervienen. Y la jurisdicción penal es competente para acciones reales inmobiliarias. Sí. ¿Cuál? La querella posesoria, creo. La querella posesoria, eso es civil, pero estamos casi. La querella por violación de propiedad, entonces. Correctamente, la querella por violación de propiedad. Tiene connotaciones de acciones reales inmobiliarias porque no solamente tú puedes solicitar condenaciones en materia penal, sino tú también puedes solicitar la expropiación del inmueble, o sea, el desalojo del inmueble. ¿Me siguen? Entonces, en esencia, el Tribunal de Tierras solamente puede conocer de acciones penales reales inmobiliarias, pero incluso ese enunciado tiene un error. ¿Por qué? Porque hay acciones personales que sí pueden conocerse ante el Tribunal de Tierras jurisdicción original. ¿Sabían ustedes esto? Aunque los tribunales de tierra no cuentan con la competencia para conocer de acciones personales, tienen casos taxativamente señalados por la ley, con los cuales, a pesar de ser acciones personales, son de la competencia del Tribunal de Tierra. ¿Algunos de ustedes saben alguno de esos casos cuáles son? Repito, ¿algunos de ustedes saben algún caso que sea de la competencia del Tribunal de Tierras, a pesar de que el caso en cuestión envuelva una acción personal? Nadie. Vamos a ver, ¿quién tiene el artículo 31 de la ley 108-05? La determinación de herederos. La determinación de herederos, sí, eso es un muy buen ejemplo. La determinación de herederos siempre y cuando vaya el licenciado Héctor, ¿tiene la mano levantada? Sí, sobre el artículo 31, usted me dijo que lo leyera o algo así. Ah, perfecto. Pero ¿quién habló de la determinación de herederos? Antes de María que Elena. María Elena, dijiste la determinación de herederos siempre y cuando vaya acompañada de qué? Registro de inmuebles. Siempre y cuando vaya acompañada de una acción en partición. O sea, determinación de heredero y partición. De donde se refleja que los que todos tribunales estén de acuerdo, magistrado. No, porque si no están de acuerdo la puede llevar de manera litigiosa. Exactamente, pero por otra jurisdicción también. Sí, pero también eso es debatible. ¿Por qué? Porque yo quiero que llevar ante ustedes, no sé si ustedes puedan entender lo que yo quiero tratar de explicarles con todo esto, que al ser tan maciza la división entre derechos reales y personales y fundándose la competencia del Tribunal de Tierras en esta división, algunas acciones de las que decimos que no son competencia del Tribunal de Tierra, realmente pueden serlos. Y otras que decimos que son competencia, no son puramente acciones reales. ¿Qué dice, María Elena, el artículo 57 de esa misma ley 108-05 que refiere a la determinación de heredero? Magistrado, ahí usted me va a disculpar, yo no tengo la ley a mano. No, no hay problema, yo se lo voy a copiar para que lo tenga en el chat. Ahí se lo ¿Puedo mando. leerlo? Ah, ok. Adelante. Determinación de herederos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Te escucha? Sí, Débora, te escuchamos. Ah, ok. La jurisdicción inmobiliaria solo es competente para conocer la determinación de herederos cuando ésta se solicita conjuntamente con la partición de inmuebles registrados.
El registrador de títulos debe inscribir y ejecutar la determinación de herederos con la presentación de la decisión del tribunal correspondiente y los demás documentos exigidos por la ley. En otras palabras, se reconoce la posibilidad de que una acción puramente personal, como la determinación de heredero, la conozca el Tribunal de Tierra siempre y cuando sea con una partición. Y hasta ese artículo tiene un sí. ¿Sabe cuál es el sin embargo? ¿Es un solo heredero o no? ¿No le ha llegado a los tribunales eso? Profe, ¿podría repetir? Porque como se entrecortó. Okay. Repetir, ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien los demás? ¿Me escuchan bien todos? Ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, la determinación de herederos, dice ahí, si se lleva conjuntamente con la partición, recordamos, determinación de herederos es una acción personal. Bien, es de la competencia del Tribunal de Tierra siempre y cuando vaya con una partición. Si es un solo heredero que queremos transferirle del de cuyus al heredero, ¿es o no es competencia del Tribunal de Tierra? No, profesor. Sí, porque si es una acción, o sea, si puede ser llevada única y exclusivamente cuando es conjunta con una acción en partición, siendo un solo heredero no hay partición. Por lo tanto, es simplemente la acción en determinación de heredero propiamente dicha. O sea, entiendo que siendo así, entonces no sería competente del tribunal. Será competencia del tribunal. Sí, magistrado. Dígame, María. Sí, yo entiendo que sí, que es competencia del tribunal. De hecho, yo llevé un proceso de una determinación de heredero por ante el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria de donde el heredero era una sola persona. Correcto. Se permite por práctica judicial que los tribunales de tierra conozcan una determinación de heredero y transferencia, aunque no hay una partición, porque si es un solo heredero, no hay que hacer partición. ¿Me entiende? ¿Me escuchan bien? Sí, magistrado. Sí, maestro. O sea, profe, en esa... Ajá. En esa situación, entonces, sería una acción directa, sin la necesidad de una acción en partición, porque como decíamos anteriormente y usted ha planteado, no hay nada que partir porque es un solo heredero. Claro que no, pero si supieran ustedes que en la práctica me he encontrado con tribunales que rechazan por la ausencia de partición, lo cual, aunque sea una interpretación exegética de la ley, es un irracional. O sea, el heredero no tiene culpa de que nada más sea un solo heredero. Bien, entonces lo que yo quiero que se vea es que esa diferencia entre derechos reales y acciones reales y acciones personales no es un tema pacífico, ya que hay un vínculo que une al demandante con el demandado y donde puede sobrevenir una obligación personal en relación a una cosa o inmueble. ¿Correcto? El artículo 31, que era el que tenía Héctor. Léamelo el artículo 31, Héctor. Y dice aquí, demandas temerarias y reparación de daños y perjuicios. Si queda de demanda, porque la misma haya sido ejercida con ligereza censurable o con el propósito No se escucha, Héctor. No se escucha. Ok. Retomo. Demandas temerarias y reparación de daños y perjuicios. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Yo a lo lejos, pero se escucha. Okay. Sí, se oye. Si queda demostrado durante el proceso la falta de fundamento de la demanda, porque la misma haya sido ejercida con ligereza censurable o con el propósito deliberado de hacer daño, el juez podrá ordenar la reparación moral del perjudicado y la indemnización por daños y perjuicios correspondientes conforme a lo dispuesto del Código Civil. Párrafo. Solo pueden introducirse demandas en reparaciones como parte de un proceso y no como acción principal, mediante una demanda
pensión notificada al demandante principal por acto de alguacil en el curso del proceso. Correcto. Entonces, ahí se reconoce la posibilidad de someter una modalidad de acción personal ante el Tribunal de Tierras, específicamente una demanda en daños y perjuicios de manera reconvencional. Ojo con esto, porque ahora mismo tenemos un debate que está todavía candente sobre la posibilidad de accionar en reparación de daños y perjuicios que puede tener la misma parte demandante como una acción accesoria. Personalmente, yo tengo la tesis de que se puede, pero la Suprema Corte de Justicia actualmente sostiene la tesis contraria. Debo decirle que esa fue incluso mi tesis de maestría. Todos los tribunales de la República Dominicana conocen accesoriamente daños y perjuicios. Tierra no es tan especial como para que no lo pueda conocer. Ese es básicamente el fundamento de mi tesis. Entonces, hay varias acciones personales que la puede conocer el Tribunal de Tierra, pero la más importante de todas son las acciones mixtas. ¿Qué sería una acción mixta, señores? En su propia palabra. ¿Qué es una acción mixta? Profe, perdón. Una acción mixta es lo mismo que se puede actuar en el tribunal, en el derecho penal. Viene siendo lo mismo, que se puede llevar por la doble vía. Y puede ser mixta en ese sentido, que usted pueda llevar una acción en daños y perjuicios y en partición como usted la plantea. María Elena, dígame usted, ¿qué usted opina que es una acción mixta? Como se lo estaba tratando de explicar, como usted dijo en mi propia palabra, una acción mixta es que usted puede hacer una demanda en partición y en daños y perjuicios, por un perjuicio que usted haya recibido, por una ocupación de un inmueble, vamos a suponer. Sí, pero eso hay que refinarlo más, porque cuando decimos mixto, ¿qué son las dos cosas que estamos mezclando? Los derechos reales y los derechos personales. Exacto. Entonces, es la combinación de ambos derechos. Exacto. Una acción real y una acción personal. Una acción real y una acción personal. Exactamente. Eso es lo que había que decir desde un inicio. Cuando hablamos de una acción mixta, es cuando se conjugan derechos personales con derechos reales. Por ejemplo, se demanda la ejecución de un contrato de compra-venta. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer esa demanda en ejecución de contrato de compra-venta? ¿El Tribunal de Tierras o la Cámara Civil? La Cámara Civil. La Cámara Civil, dice María Elena. Dígame, Héctor. Cámara Civil. Cámara Civil. Dígame, Eduardo. ¿Cómo? Si es de un mueble registrado, se puede llevar por la jurisdicción inmobiliaria. Si es de un inmueble registrado, se puede llevar por la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué más? ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de la ejecución de un contrato de compraventa de inmuebles registrados? La jurisdicción inmobiliaria. Muy bien. ¿Esa es la respuesta final? Para mí. El truco en la pregunta, señores, es que yo no he dicho quién está demandando la ejecución del contrato de compraventa. ¿Cuáles son las dos partes que intervienen en un contrato de compraventa? El vendedor y el comprador. Vendedor y comprador. Vendedor y comprador. Si el que está interviniendo solicitando la ejecución es el vendedor, ¿qué es lo que el vendedor pretende que haga? Que le pague. Persigue el pago. Que le pague. Y si lo que persigue es el pago, ¿eso es de la competencia del Tribunal de Tierras o de la Cámara Civil? De la Cámara Civil. Y si el que persigue la ejecución del contrato de venta es el comprador, ¿qué es lo que quiere el comprador con su demanda? La transferencia del inmueble. El inmueble. Y si persigue la transferencia del inmueble, ¿cuál es el tribunal competente? El de tierra. El de tierras. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el tribunal competente para conocer de una demanda en ejecución de contrato de compraventa? Levantándome la mano, ¿cuál es la respuesta correcta? Dígame, María Stephanie.
Según ya lo establecido, el tribunal competente dependerá de la persona que esté llevando la acción. Árabe de palo. Depende. Depende de quién esté llevando y cuál sea la pretensión. Correcto. En ese sentido, si es el comprador, la competencia es del Tribunal de Tierras. Si Angie demanda a Débora para que Débora le entregue el certificado de título y se haga la transferencia del derecho de propiedad, Angie es compradora, Débora es vendedora. Por lo que Angie está solicitando en su ejecución es la traslación del derecho de propiedad que se materializa en registro de título y con un certificado. Bien, pero la cosa se puede complicar en esa misma instancia. Débora puede someter una demanda incidental diciendo, o una defensa, solicitando a Angie que le pague el restante de lo que le debe de la venta, porque nada más pagó una porción. Y ella incluso no ha hecho la traslación aferrándose a la excepción non adipleti contractis, que significa yo no cumplo porque tú no has cumplido conmigo. Y con esa demanda incidental tendente a que Angie cumpla, tú tienes una acción combinada. Tú tienes el reclamo del vendedor y el reclamo del comprador. Una parte del reclamo incluye pretensiones registrales y otra parte no incluye pretensiones registrales. Entonces, si es el Tribunal de Tierras que está apoderado de eso, ¿qué debe hacer? ¿Debe conocerlo o debe declinar? Dígame, María Elena. Yo me estoy riendo porque yo estoy como que levantando mucho la mano. Desde mi óptica, yo entendería que seguiría apoderada la jurisdicción inmobiliaria en razón de que eso sería un incidente del proceso de la litis que estaría llevando la parte demandante o demandada en este caso. Y como se dice que el juez que puede lo más, puede lo menos, y está obligado a conocer tanto de lo principal como de lo incidental que se le presenta en el curso de un proceso. Interesante. Entonces, ¿usted considera que la jurisdicción inmobiliaria retiene competencia a pesar de que una de las partes está solicitando el cumplimiento de una obligación personal? En este caso, que le termine de pagar el inmueble. Desde mi óptica, sí. Muy bien. Porque sería una demanda incidental. Claro. Entonces, como ya la jurisdicción inmobiliaria está apoderada de un asunto, de una demanda hecha por el comprador, todo lo que se deriva de ahí es incidental. Entonces, a partir de ahí es que el juez de la acción principal también es el juez de los incidentes. Ok. ¿Qué opina Juan Carlos? Muy interesante su participación. ¿Qué opina Juan Carlos? Yo pienso, profesor, que definitivamente la jurisdicción inmobiliaria, o sea, mantiene su competencia por tratarse la otra de una acción, diría yo, que secundaria. Y entiendo que más bien al final lo que podría hacer fuera a solicitud de parte proceder a la inscripción del privilegio del deudor no pagado. No, él no quiere deudor no pagado, él quiere que se le dé una condenación en cobro de peso. Bueno, pues de todas formas entiendo que mantiene la competencia. Angie Lorena, dígame. Maestro, a ver si me equivoco. De hecho, estaba viendo ayer una exposición que usted tenía precisamente sobre los incidentes en la jurisdicción inmobiliaria y hay algunos que ciertamente son un poco como más limitados. Entonces, yo entiendo que sería prudente en ese caso que no se conozca por vía de la jurisdicción inmobiliaria, sino por la vía ordinaria civil, para que cualquier otro incidente ya que tenga que ver precisamente con asuntos de derechos personales se puedan resolver sin ninguna restricción, que serían las restricciones que se dieran si se siguiera llevando el proceso por la vía inmobiliaria. Interesante. Señores, esa es una de esas preguntas
que no tiene una respuesta absoluta, debo decirle. Personalmente, yo soy partidario de la posición planteada por María Elena y por Juan Carlos, en el sentido de que el juez de la acción es el juez de la excepción. Y si es por competencia, un juez de tierra puede perfectamente verificar esa misma situación, aunque se trate de derecho personal. Sin embargo, la tendencia jurisprudencial es la siguiente, que aunque sean acciones mixtas, por involucrar un derecho personal con esa demanda incidental, les resta la competencia al Tribunal de Tierras y debe declinar ante la Cámara Civil. ¿Qué opinan ustedes? Una barbaridad. Que se la ponen difícil a la parte. Yo lo pongo más sencillo, señores, que los tribunales de tierra hay que cerrarlos. Porque si al final del día el juez de la Cámara Civil va a hacer exactamente lo mismo que hace un tribunal de tierra, ¿qué utilidad tienen los tribunales de tierra? Esa es parte de mi libro. Espero que lo compren, que empieza diciendo que los tribunales de tierra deberían cerrarlo, pero ojalá entiendan cuál es la buena intención detrás de ese planteamiento. ¿Para cuándo va a estar listo su libro, profe? Muy pronto, no se apure, como coming soon. Señores, a su vez los derechos reales se dividen en derechos reales principales y derechos reales accesorios. Los derechos reales accesorios son lo que constituyen una garantía para el acreedor. Y ahí tenemos lo que son la prenda, la hipoteca y la anticrisis. Los derechos reales accesorios se ven como un derecho de crédito, mientras que los derechos reales principales se enfocan en la situación del titular. ¿Cuál es el derecho real principal por excelencia? El de propiedad. El derecho de propiedad. Pero a su vez ese derecho de propiedad tiene una serie de desmembraciones. Esas desmembraciones son esas que ustedes investigaron todos. El uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la enfiteusis y el derecho de superficie. A su vez, los derechos reales accesorios son la prenda cuando involucra muebles, que puede ser con apoderamiento o sin desapoderamiento, la hipoteca en donde involucra un bien inmueble pero no hay desapoderamiento, y la anticresis que involucra una hipoteca y hay desapoderamiento. Mi difunto profesor Pascasio Olivar le denominaba el contrato de pignoración hipotecaria. Bueno, pignoración. Entonces, vamos a parar ahí la parte de la clase para quedarnos en el último caso, que nosotros lo dejamos como parte necesaria para trabajarla. Déjenme proyectarle el caso. ¿Cómo están? ¿Están cansados, señores? La clase está muy motivada. Excelente. Vamos a ver la tarea grupal. Vamos a proyectarla en pantalla. Bien. ¿Quién me le da lectura al caso 3, que es el que no tenemos el enfoque para el día de hoy? Adelante, Débora. Carlos Pueblos tiene los derechos registrados de una casa de un solo nivel en la parcela registrada con la designación posicional 410672387948, ubicada en Moca. La casa cuenta con escaleras hacia un segundo nivel a lo extremo de la propiedad, pero en el segundo nivel... Ajá. Sí, externo, no extremo. Perdón, ok. Pero en el segundo nivel solo está hecho el plato. Sin embargo, Antonio Eduardo Jiménez, primo de Carlos, está interesado en comprarle el segundo nivel a Carlos para que dentro de algunos años iniciara ahí la construcción de su casa, a lo que accede Carlos, ya que el capital le caería bien para otros proyectos económicos.
La primera pregunta de ese problema es sencillamente ¿qué tipo de derecho real se encuentra involucrado en las pretensiones de Antonio Eduardo? ¿Quién sabe qué tipo de derecho real se encuentra involucrado? Héctor Mora, dígamelo. Derecho real de propiedad. Ok, recordemos algo importante. Estoy planteando no el derecho de Carlos Pruebos, sino el de Antonio Eduardo. Nosotros habíamos decidido que es un derecho real de adquisición de un inmueble. Eso fue lo que pusimos en relación a la pretensión de Antonio Eduardo. Ok, vamos a ver qué nos dice Débora. ¿Qué derecho real está envuelto ahí? Derecho a la superficie. Oh, perfecto, que también está en el glosario. ¿Cómo se definía ese derecho a la superficie? Débora. El derecho a la superficie es el derecho de propiedad que tiene una persona, el superficiario, de construir o edificar sobre una finca ajena, conservando la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. Bueno, hay algo que tengo que corregir a esa definición. Pero vamos a ver qué nos dice María Brito. Dígame usted, María Brito. Adelante, María Brito. Tiene que apagar el micrófono. Tiene que prender el micrófono. Sí, ahora sí. Disculpe. Con relación al derecho real que se encuentra involucrado en las pretensiones de Antonio Eduardo, nosotros discutíamos que él busca adquirir un derecho real de propiedad sobre un segundo nivel de inmueble, aunque dicho nivel no ha sido construido. Lo que le conviene más bien es una expectativa de derecho sujeta a que su propietario realice una regularización futura del inmueble, por lo que podría plantearse como una copropiedad o un derecho de superficie, en razón de que el mismo le otorga los derechos sobre el espacio aéreo y hacia arriba para la construcción y el desarrollo de la mejora, que se regula adecuadamente su uso y que se proyecte en futuro la realización de una mensura con fines de constituir condominio para individualizar el inmueble y que el mismo pueda ser objeto de registro a favor del adquiriente. Y hay que constituir un condominio obligado. Bueno, para poder registrar el derecho de superficie, si decimos que es el derecho de superficie, para poder... Yo siento que ustedes tiran todos los espaguetis a la pared ahí. El derecho de superficie, expectativa de derecho, propiedad, copropiedad. Específicamente, ¿qué tipo de derecho está reclamando Antonio Eduardo? Entiendo que es un derecho de copropiedad sobre la propiedad, sobre el derecho que tenía Carlos, porque no lo tiene. O tiene Carlos, pero nosotros entendemos que debe de regularizarse para él poder obtener un registro sobre ese inmueble. Ok. Vamos a escuchar a Eduardo. Dígame, Eduardo. El derecho de prenda es un término jurídico que se refiere al contrato mediante el cual una persona entrega un bien como garantía. Prenda. ¿La prenda es sobre un bien mueble o un bien inmueble? No, no es la prenda, Polanco, no. No puede ser prenda porque la prenda es un derecho real accesorio. No tanto porque es un derecho real accesorio, es porque la prenda solamente involucra a bienes, muebles, no inmuebles. A muebles, ok, sí, sí, es verdad. Los que van a pegar son muebles, pero desde que se inmuebles. Sí, tienes razón. Adriano, una de las cosas que nosotros estuvimos investigando y es la falta de reglamentación del derecho de superficie. Así es. Eso es lo que yo quería decir. Claro, pero la pregunta es siguiente, ¿ese derecho es o no es un derecho que existe? Puede
puede ser que exista el derecho, pero es como que no es, bueno, si nos enfocamos como iniciamos la clase, vendría siendo un derecho. Ahora bien, para titularizar ese derecho, ahí es que está el problema. No hay una reglamentación, no hay como usted va a decirle a la otra, mira, usted va a formalizar este derecho de tal manera, tal cosa, porque no hay una reglamentación para hacerlo. Entonces uno tendría que inventarse eso. No necesariamente tiene que inventárselo. Débora, démele lectura al artículo 552 del Código Civil, si es posible. No lo tengo a mano ahora mismo. Se lo estoy facilitando en estos momentos. Ok. ¿Me escuchan? Le escuchamos. Ok. Artículo 552. La propiedad del suelo comprende la de la superficie y la del subsuelo. El propietario puede hacer en la superficie todas las plantaciones y obras que crea convenientes, con las excepciones establecidas en el título de servidumbres. Correcto, es decir, el artículo 552 reconoce legalmente una desmembración del derecho de propiedad, que es el derecho de servidumbre, que es el derecho de superficie, en donde tú eres dueño no solamente del suelo, sino todo lo que se le adhiere. Yo le pregunto algo, si ustedes tienen una casa que mide claro, pero ese es el mismo derecho de accesión también, que todo lo que usted construya y es propiedad suya. Entonces, no hay per se una desmembración total de que el derecho de superficie es tal cosa sin la vinculación entonces del derecho de accesión. Claro que sí. O sea, lo que te dice exactamente es que como tú tienes un derecho de propiedad que abarca no solamente el suelo, sino también todo lo adherido al suelo, era la pregunta que yo le iba a hacer. Si tú tienes una casa de 2 plantas, donde cada planta, o sea, la planta de abajo, donde te mide 400 metros la mejora, ¿cuántos metros cuadrados tú tienes? Repito, si tú tienes una casa de 2 plantas donde la mejora ocupa 400 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados tú tienes? Los 400. 800 metros cuadrados. Porque tú tienes 400 en una primera planta y 400 en la segunda planta. ¿Entiendes? El metraje de superficie no se mide nada más horizontalmente, sino también verticalmente, dependiendo de las condiciones del inmueble, que es el gran tema de lo que aquí estamos estableciendo. El derecho de superficie es un derecho reconocido sustancialmente en el Código Civil, pero como bien plantea María Elena, hay una dificultad y quizás esa es la respuesta a la pregunta B, que dice, ¿presenta alguna dificultad registral lo que pretende Antonio Eduardo a su favor? Es decir, que se le reconozca el derecho de superficie de forma registral. ¿Hay alguna dificultad? ¿Cuál es esa dificultad, María? María Brito. La dificultad que presenta él es que no puede registrar la parte que vaya a construir encima de la propiedad, en el sentido de que, déjeme un segundito, déjeme entrar al trabajo. Ok. En lo que usted le da, Débora, ¿usted tiene la respuesta a mano? ¿Qué tiene? Bueno, la que yo coloqué sí, que viene partiendo de lo mismo, sobre que sí tiene una dificultad, ya que si procede a realizar esa compra, lo que pretende no podrá ser objeto de registro, ya que las edificaciones no se dividen por niveles, a menos que fuese un condominio, y este no es el caso. Además de que ese segundo nivel que él pretende adquirir aún no existe, solamente la superficie, por lo que dicha venta tampoco podría registrar. Hablando, pero lo primero hace ruido, porque la pregunta es la siguiente: ¿ustedes investigaron qué es una mejora? María, Débora. ¿La mejora? ¿Qué es una mejora? Es toda edificación que se edifica sobre un inmueble, toda estructura que se fomenta sobre un inmueble registrado o no registrado, puede ser. Entonces, la mejora no puede constituirse en favor de un tercero. Sí.
¿Cuál es la dificultad en el presente caso para reconocer el derecho de superficie? Que el La ministro falta de no puede. reglamentación. Levantando manos, señores, por favor. Dígame, María Elena. Ya, yo diría que la falta de reglamentación. Ok. No, Dígame, María. que no está reglamentado en nuestro derecho inmobiliario. Esa es la respuesta correcta. Evidentemente, como todos han dicho, no hay una reglamentación en el derecho inmobiliario registral, específicamente en el aspecto registral, para reconocer un derecho de superficie en favor de terceros. Sin embargo, sí se puede reconocer una constitución de mejora en favor de un tercero. Es decir, no es como en principio había dicho Débora. Tú no necesariamente tienes que constituir un condominio para que tú le reconozcas a Antonio Eduardo lo que tenga arriba si tiene una mejora. Porque un dúplex, una casa que tiene arriba o algo, arriba una casa de una gente y abajo de otra, no tiene que constituirse en condominio. La constitución en condominio es mucho más compleja de lo que ustedes se imaginan, señores. Pero se puede constituir una mejora para la segunda planta en favor de un tercero. Correcto. Pero Antonio Eduardo tiene una mejora en ese segundo planta, ahora mismo, en ese caso. No, que también eso era lo que yo iba a decir cuando estaba leyendo. Que dígalo, Débora. Que yo decía que además ese segundo nivel aún no existía, por lo que él no podría registrarlo. Muy bien. Entonces, usted como abogada de Antonio Eduardo, ¿qué les recomendaría para solucionar ese problema? Bueno, él podría realizar un contrato de promesa de venta. ¿Con eso él resuelve su problema? Eso no puede dar para atrás en cualquier momento. No en absoluto, realmente. Porque realmente él, si compra el derecho de superficie, no necesita el contrato de promesa de venta, porque él lo que necesita es que se registre. Magistrado. Lo que pasa es que la solución que a mí me sale es lo mismo del condominio. Ya usted dijo que no obligatoriamente, entonces... Magistrado, en ese caso yo les recomendaría que construya la mejora y que haga el reconocimiento de la misma, porque Mira qué interesante lo que tú has dicho. A veces, señores, nos matamos tanto la cabeza, que las soluciones simples están en nuestra cara y no la vemos. Ese es el reglamento general de registro de títulos. ¿Cómo define ese artículo 23 la mejora? La mejora es todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al terreno con carácter permanente o temporal que aumente su valor. Correcto. Entonces, ¿qué otra persona que me lee el artículo 24? ¿Qué dice el artículo 24? Adelante, María Inmaculada. Tiene que apagar el micrófono, María. Tiene que prender el micrófono. Dice, mejoras a ser anotadas. Solo se anotan en el registro complementario las mejoras permanentes sobre inmuebles registrados, debidamente identificados mediante un trabajo de mensura aprobado por la Dirección General Regional de Mensura Catastrales competente. Correcto. Y finalmente, artículo 25. Démele lectura, Jordani. Están ausentes. Déjame ver a quién más jalo aleatoriamente. Ulises no, ese es el coordinador. Nicole, démele lectura al artículo 25 que está en pantalla. Ahora mismo. Mejora a favor de terceros. Las mejoras permanentes a favor de terceros solo se anotarán en el registro complementario del inmueble.
cuando una decisión de un tribunal de la jurisdicción inmobiliaria así lo ordena, a consecuencias del proceso judicial de saneamiento o el consentimiento expreso del propietario del inmueble, este contenido es un acto jurídico. Correcto. Entonces ahí el único puente que hay que tender es cómo yo convierto ese derecho de superficie que no se inscribe en una mejora a favor de terceros que sí se inscribe. ¿Le digo la respuesta? En un reconocimiento de mejora. Pero no hay nada. No hay nada. Bueno, pues dígalo entonces. ¿Se ve lo que estoy haciendo en pantalla? No. Dos. Número 2. Sí, un 2. Con 2 líneas blue, señores. Desde que tú le tiras 2 líneas blue, ya tú tienes una mejora de conformidad con la definición legal. O 3 líneas blue. O 4 líneas blue. Por eso les recomendaría que construya la mejora. No, usted le dio una recomendación muy buena, pero no hay que construirla entera. Con 4 líneas, 5 líneas blue, lo que esté al alcance de su presupuesto, que no sea el plato, ese debió ser la pista a la que ustedes se la llevaran, que no sea el plato vacío. Una cosa es el plato y otra cosa ustedes tener una construcción, porque desde que tienen algo puesto en ese plato, ¿qué es automáticamente? Una mejora. Bueno, algo pues, edificado, clavado o adherido al terreno con carácter permanente. ¿Ya? Bueno, jóvenes, pues nos quemamos todos. No, señores, miren, eso que yo le puse a ustedes fue para que vean primero una dificultad registral. Eso yo lo discutí con la magistrada Judilania, excelente registradora aquí en Nagua, donde me decía que no hay un parámetro de registro para el derecho de superficie. Y yo le decía, sí, no hay un parámetro de registro, pero es un derecho sustantivo reconocido en la legislación sustantial, en el Código Civil. Por lo que si no lo hay que crearlo. Dice, perfecto. El problema es que nosotros los registradores nos regimos porque las inscripciones registrales son números clausus, es decir, solamente lo que expresamente la legislación registral diga que se inscribe, se inscribe. Y como el derecho de superficie no está expresamente consagrado, no se inscribe. ¿Me sigue? Pero la mejora sí. Entonces, ¿cuál es el paso que debe dar un plato como derecho de superficie para que se convierta en mejora? Iniciar la construcción con 2 líneas de bloque, como te dijo. 2 líneas de bloque. ¿Quién me dice a mí que esas 2 líneas de bloque no es automáticamente una mejora? Y lo podía pelear a un tribunal, pues si el registrador se pone bruto. Es que así es que está definido, magistrado. Empezar a construir, lo dijeron bien, correcto. No lo dijeron mal, si se quiere. Solo que pensando en la economía del cliente, no hay que construirla entera, porque si la construye entera, ya no tiene sentido reconocer derecho de superficie. Solamente la constitución de mejora basta. ¿Entiendes? Pero si el presupuesto da para 4 líneas blog, 4 líneas blog entonces, 3 líneas blog, dejarla a la altura del plato. Lo importante es tener una mejora. Ahí la única pregunta filosófica es la del barco de Teseo. ¿Hasta qué punto es una mejora y hasta qué punto son apenas 2 blogs? Pero si la legislación no distingue, se aplica el principio pro homine. Bueno, jóvenes, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? Excelente, mucho aprendizaje. Bien, señores, entonces, siendo las 8:17 de la noche del 4 de julio, Día de la Independencia Gringa, terminamos formalmente la presente clase. Ya en el transcurso de hoy a mañana les remito cuál es la actividad para la próxima semana. Tal vez tenemos más suerte para la próxima. A ver si le atinamos. Esta fue una semana, profe. La recomendación fue que no fuera correcta, pero sí dijimos que no era susceptible de registro. Ustedes son abogados, al final ustedes dan la recomendación que ustedes entiendan.
Pero señores, disfruten su fin de semana. Lindo fin de semana para ustedes también. Gracias, igual para todos. Gracias, igual, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.